Como ustedes saben, me dedico a rehabilitación, soy especialista en medicina física y rehabilitación, tengo la maestría en nutrición clínica, soy bariatra clínico, tengo un diplomado en manejo de obesidad y síndrome metabólico, soy académico de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina, lo cual es uno de mis más grandes gustos porque es un honor trabajar en la universidad. Y aquí en el colegio, pues soy el coordinador académico, todo lo que es la parte de los eventos de enseñanza, pues quedan a mi cargo. Y bueno, vamos a empezar ya con el tema. Al hablar de nutracéuticos, muchas personas, o sobre todo los pacientes, cuando yo les digo vamos a trabajar con nutracéuticos en su programa de control de peso, a veces me cambian así con cara de ¿what? ¿No? ¿Y eso qué es? Y bueno, pues sí, es un término que todavía no es muy conocido, pero realmente en el fondo todos sabemos o hemos escuchado hablar de los nutracéuticos. Y bueno, ha habido un boom, miren, esta imagen es solo para ejemplificar un poquito el boom que ha existido de quizás unos 10 años a la fecha, en el cual, bueno, pues hemos nosotros tenido la investigación de las sustancias, de los nutrientes, de los alimentos y de nutrientes que ya conocíamos, pero que se volvieron a investigar, que se volvieron a retomar y que empezamos a ver que tenían propiedades medicinales, ¿no? Y esto, bueno, pues son, como dice aquí en el concepto, son los principios activos de los nutrientes o propiamente estos nutrientes que son los que actúan en cada una de nuestras células. Y aquí vamos a hablar pues de eso, de procesos intracelulares. La epigenética, que hablamos de la epigenética en las primeras sesiones que tuvimos, pues si se acuerdan, hablábamos que la epigenética pues es esta modificación que podemos hacer a la información genética, que no es una mutación, sino es una modificación en el empaquetamiento del ADN y que a su vez permite expresar a través de procesos de metilación y desmetilación, de acetilación y desacetilación, permite expresar la formación de diferentes tipos de proteínas que van a tener impacto en nuestra salud. Y bueno, la epigenética tiene muchísimo que ver con nuestros alimentos. ¿Se acuerdan que les compartimos un video y a las personas que no lo tengan, con mucho gusto se los mandamos, un video donde hablaba del sitio que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial en una ciudad holandesa, en la cual quedaron totalmente deprivados de alimento por un tiempo largo. Y todas las embarazadas que estaban en ese momento en aquella ciudad, pues sufrieron de desnutrición. Y después se hizo el estudio de sus hijos, de sus bebés y de ellas mismas a lo largo de los años posterior al desbloqueo de la guerra y en los tiempos de posguerra, y después que esas mismas mujeres se embarazaron y tuvieron otros hijos, y se vieron las grandes y enormes diferencias entre los hijos que fueron concebidos o que tuvieron el embarazo durante el sitio y que tuvieron una deprivación severa de alimentos, comparados con sus hermanos que nacieron en otras circunstancias, siendo hijos de los mismos padres, de la misma madre, y se vieron los efectos tremendos que produjo en la salud y en los cuerpos de estas personas el tener esa deprivación de nutrientes. Y bueno, este es uno de los estudios más significativos y de los primeros estudios para hablar de epigenética. Y aquí, bueno, miren, para ejemplo, un botón, ¿no? De la soya, pues nada más existen 45,000 artículos, bueno, obviamente más ya ahorita, pero cada vez aumenta. Si ustedes se meten a PubMed o alguna red donde busquen información, pues créanme que van a encontrar muchísimo. Entonces, bueno, esto se ha vuelto cada vez más importante. Y habíamos dicho ya el concepto de epigenética, que son estas manifestaciones, como ya habíamos dicho, en el ADN, pero que no altera la secuencia. Ese es un concepto importante, porque no estamos modificando la secuencia como tal, estamos modificando la activación o desactivación de genes a través del trabajo con las histonas
y con los procesos de metilación y desmetilación a través del empaquetamiento del ADN, pero la secuencia sigue intacta. Y así como existe la epigenética, existe también la nutrigenómica, que es esta parte de la nutrición en la cual vemos el efecto de los nutrientes de los alimentos en el material genético. Cómo afecta lo que comemos a nuestra información genética precisamente a través de estos procesos epigenéticos. Entonces, bueno, pues van totalmente de la mano, la nutrigenómica con la epigenética. Estudiar cómo lo que comemos puede modificar nuestra expresión genética. Y bueno, pues dentro de los muchos que han sido estudiados, porque como les digo, cada día son más, nos tardaríamos yo creo que como 10 clases para poder hablar ampliamente de cada uno de ellos. No son muchísimos, no los vamos a ver todos, vamos a ver los más importantes, los más relevantes, pero, por ejemplo, miren, aquí están algunos, ¿no? La vitamina C, la vitamina E, los carotenoides, los flavonoides, los aceites, el aceite de soya, los sulfanos, los lignanos, las isoflavonas, la cúrcuma, etcétera. Entonces, bueno, la verdad que es una lista cada vez más grande. Y esto tiene que ver precisamente con esto. Yo creo que muchos de ustedes, incluso aún los chicos que son más jóvenes, nuestros millennials, que espero que haya por aquí algunos de mis alumnos, pues tiene que ver con esta situación. Creo que muchos de ustedes o todos conocen a estas artistas, a estas actrices, y bueno, pues el tiempo, como dijo Juan Gabriel, el tiempo no perdona, y aquí está la muestra. Estos procesos de nutrigenética y nutrigenómica tienen que ver con el envejecimiento. Finalmente, nuestro envejecimiento, el proceso de envejecimiento es un proceso oxidativo. Lo comentábamos cuando hablamos de estrés oxidativo. Todo el tiempo nos estamos oxidando y el proceso de envejecimiento es un proceso oxidativo. Si nosotros impactamos sobre esos procesos de oxidación, pues por supuesto nuestro envejecimiento va a ser mucho menos agresivo, mucho menos severo y pues se va a detener, por así decirlo, un poco. Y bueno, pues esto lo vamos a poder, por supuesto, no revertir, pero controlar. Y ya para empezar hablando de estas sustancias, de estos nutracéuticos, que volvemos a la definición, son sustancias, son los nutrientes que se encuentran en muy diversos alimentos y que nosotros ahora hemos estudiado y hemos extraído y hemos producido incluso de manera artificial, no solamente los que se encuentran en los alimentos, para auxiliar tanto en el tratamiento como en la prevención de enfermedades. Y eso también es parte del concepto o de la definición de nutracéuticos. Los nutracéuticos son aquellas sustancias que nos permiten tener, además del beneficio alimenticio per se, pues un efecto farmacológico, ya sea para prevención o para tratamiento de enfermedades. Y bueno, vamos a empezar con uno muy común que hace algunos años que se empezó a hablar de él. Pues bueno, fue el super boom, salió hasta en la tele y todo el mundo andaba emocionado con este descubrimiento. Ahorita pues sigue siendo novedad, pero ya no tanto, y se sigue utilizando en todos los programas de control de peso, y bueno, pues es como que también muy conocido. El ácido hidroxicítrico, que es extraído de una plantita asiática que se llama Yersinia camboya. Y bueno, pues también tiene el nombre, o en algunos lugares se le conoce como tamarindo de Malabar, pero realmente es como que más común que la podamos conocer como Yersinia camboya. El compuesto activo de la Yersinia camboya, o por el cual se busca esta plantita, pues es el ácido hidroxicítrico. Y el ácido hidroxicítrico pues es un inhibidor competitivo de esta enzima, de la ATP citratoliasa, que está presente en el citoplasma de las células y que tiene que ver con procesos metabólicos ligados a coenzima A
y oxaloacetato, acetilcoenzima A y oxaloacetato. Y si hacemos un poquito de memoria de nuestras clases de bioquímica, sabemos que la acetilcoenzima A pues es uno de los principales protagonistas del panorama metabólico, de todas las reacciones metabólicas, sobre todo en lo que son síntesis de ácidos grasos, colesterol y triglicéridos. Aquí en este proceso de síntesis de lípidos es un protagonista especial el acetilcoenzima A, y ahorita lo vamos a ver. Y bueno, pues el ácido hidroxicítrico va a ser un inhibidor de la lipogénesis, es decir, pues va a evitar que se forme más grasa nueva. Y esto lo hace precisamente inhibiendo a esta enzima, a la ATP citrato liasa, y esto evita que se formen ácidos grasos a partir de glucosa. Recuerden que nuestro organismo tiene la capacidad, a través de procesos metabólicos intracelulares, de formar ácidos grasos a partir de glucosa. Y ese pues es el mecanismo de almacenamiento de energía, porque nosotros no podemos almacenar glucosa más allá de la que se tiene a manera de glucógeno en el músculo y en el hígado, pero ya habíamos dicho que pues más o menos son 450 en el hígado y 700 gramos en el músculo, obviamente dependiendo del peso, la estatura, la complexión de la persona, pero no más allá de eso. Entonces no tenemos grandes abastos o grandes almacenamientos de glucosa. Lo que sí tenemos son almacenamientos de grasa, y de ahí pues nuestras lonjitas, ¿no? Entonces no tenemos lonjitas de azúcar. Siempre les digo a mis pacientes, si tuviéramos lonjitas de azúcar, seríamos chocorroles, ¿no? Pero pues no somos chocorrol, no tenemos lonjita de azúcar. Entonces los ácidos grasos se forman a partir de la glucosa, que se ingiere pues de manera abundante en una dieta rica en hidratos de carbono. Si una dieta es rica en carbohidratos, pues esto se va a ver reflejado en que esta glucosa en exceso se va a convertir en ácidos grasos, y esos ácidos grasos se van al tejido adiposo donde se va a almacenar. Un reflejo de esto lo vemos en los exámenes de laboratorio cuando tenemos pues los triglicéridos altos, quiere decir triglicéridos altos, quiere decir que hay mucha azúcar en esa dieta y que se están convirtiendo ese azúcar en ácidos grasos, pero son tantos que ya se elevó. Entonces, aquí es importante pues también hacer el ajuste dietético. Y esta es la función básica del ácido hidroxicítrico. El ácido hidroxicítrico, pues la recomendación es tomar una dosis entre 500 a 1000 miligramos 3 veces al día, antes de preferencia de cada comida. No se sugiere rebasar de 2.500 a 3.000 miligramos por día. Y esto pues debe de ser media hora antes de la comida, es lo que se sugiere. Y aquí vamos a ver precisamente, bueno, está un poquito cortado aquí nuestro esquema, pero vamos a ver aquí cómo, esta es la plantita, para que la conozcan, esta es la Yersinia. Yo siempre digo que se parece a una guayaba, pero hay quien dice que parece cebolla. Bueno, no sé ustedes de qué le ven cara, pero ahí está. Y aquí tenemos la vía metabólica por la cual nos permite ver cómo funciona o en dónde actúa esta hormona. Entonces vean, miren, aquí está el ciclo de Krebs, aquí está el oxaloacetato y el citrato, que son componentes del ciclo de Krebs. Y bueno, pues cuando nosotros ingerimos ácidos grasos, cuando ingerimos altas cantidades de carbohidratos en la dieta, estos carbohidratos a través de la glucólisis se degradan y entran a las vías metabólicas, y bueno, por un lado liberan piruvato y empieza a entrar al ciclo metabólico a través del ciclo de Krebs para obtener energía. Los ácidos grasos entran al ciclo de Krebs también, aquí en este punto, a través de la acetilcoenzima A. Y también pueden entrar acá por la vía del citrato, ¿sí? Aquí es donde la enzima donde el ácido hidroxicítrico hace su acción, evitando que estos ácidos grasos entren a través de la acetilcoenzima A. Entonces vamos a ver otro esquema. No, es el único que tenemos acá, pero no va.
Entonces, bueno, aquí es donde va a actuar, va a bloquear que el ácido graso pueda entrar al ciclo metabólico a través de la acetilcoenzima. Y la verdad es que sí es buena la respuesta. Yo utilizo esta plantita con mis pacientes de control de peso y la verdad es que sí les ayuda. Digo, no es mágica, tampoco es, porque mucha gente dice, es que yo me la estoy tomando 3 veces al día y no he bajado más que 2 kilos o 1,5 kilos. O sea, tampoco es magia. La plantita bloquea, por supuesto, a nivel metabólico la vía, pero si no hay una modificación importante en la dieta y hacemos una disminución en el consumo de carbohidratos, pues la verdad es que no va a tener un gran efecto. Entonces recuerden que todos estos auxiliares, porque eso es lo que son los nutracéuticos, son auxiliares. Si estos auxiliares no se utilizan con la base, que es un cambio en la alimentación, la verdad es que la palabra dieta es incorrecto utilizarla. Dieta, como se los he dicho en otras ocasiones, viene de un vocablo griego que se pronuncia diare y significa lo que se come todos los días. Entonces, dieta no es más que lo que yo estoy acostumbrada a consumir diariamente. Y está mal empleada la palabra. No es que los pacientes hagan dieta, es que aprendan a comer, es que sepan, que tengan la educación nutricional para saber qué alimentos son benéficos y cuáles no lo son tanto. Esa es la cuestión. Entonces, si el paciente no está educado en el buen comer, pues podemos darle 1,000 nutracéuticos, no va a funcionar. Ese siempre les digo que es la base, ¿no? La otra, pues, es la carnitina, que es una amina cuaternaria, es soluble en agua, no se une a la albúmina, ¿sí? Y bueno, pues su nombre más conocido es la L-carnitina. Su principal función radica también en el metabolismo de los ácidos grasos y en la producción de energía, igual que el ácido hidroxicítrico. La dosis que se recomienda, pues aquí está, de 500 miligramos a 1,5 gramos por día. Y se recomienda que sea sin alimentos para que tenga un mejor efecto. También, como lo hemos escuchado muchas veces, la carnitina se usa muchísimo en los gimnasios. De hecho, la venden ahí con un montón de cosas extras. La verdad es que en los gimnasios, pues todos lo sabemos, no pasan muchas cosas que no deberían de pasar. Desgraciadamente a veces no se no se capacita al personal de los gimnasios adecuadamente. Y la mercadotecnia y pues obviamente el dinero hacen que en los gimnasios se vendan un montón de cosas que muchas veces no son muy recomendables. La carnitina también se utiliza mucho como preentrenamiento. Se toma normalmente previo a hacer el ejercicio. Y eso pues es correcto, sí se puede tomar la dosis previa al entrenamiento. Puede ser una dosis unos 30 o 60 minutos máximo antes del entrenamiento, cuando se sugiere que se pueda tomar para que su efecto sea más efectivo. Pero valga la redundancia, pero bueno, también hay que ver con qué viene, porque muchas veces traen sustancias pues de otro tipo que ahí sí pues no se recomienda. O a veces se excede, sobre todo también en los gimnasios, se excede el consumo recomendado de proteínas por día. Recuerden que nosotros tenemos que consumir máximo 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso por día, excepto que tengamos otro tipo de demandas o de patologías, y que el cálculo de proteínas siempre se debe hacer pues con las fórmulas indicadas. Entonces, no es como que tomar proteína por tomarla. Y muchas veces estas sustancias vienen acompañadas de toda esa parte. La carnitina, pues su función es transportar ácidos grasos en el citoplasma. La carnitina está ahí en el citoplasma de la célula, en el citosol. Y es como que la llavecita que abre la puerta para entrar a la matriz mitocondrial. Recuerden que los procesos metabólicos, su localización o la fábrica, como pudiéramos decirlo, donde se lleva a cabo toda la fábrica química de nuestras células o las mitocondrias.
Entonces, bueno, muchas sustancias tienen que viajar del citoplasma a la mitocondria para poder entrar a los procesos metabólicos. Es el caso precisamente de los ácidos grasos para que puedan entrar al proceso de beta oxidación, es decir, para obtener la energía que tienen los ácidos grasos y entren al proceso de beta oxidación, pues tienen que llegar a la matriz mitocondrial. Y esto, bueno, pues a través de los procesos, como ya decíamos, el ciclo de Krebs y el transporte con acetilcoenzima A también. Entonces, para poder llegar a la mitocondria y que se realicen estos procesos, pues la carnitina trabaja a nivel de citoplasma y ayuda a que esto se pueda llevar a cabo. La principal función, como aquí lo dice, de la carnitina, pues es sobre todo en estos tejidos donde más se ve sus efectos, en riñón, en el hígado, en el cerebro y por supuesto la estrella de la película, pues el músculo esquelético. Por eso es que se recomienda que se tome previo al entrenamiento, porque son estos 4 tejidos que vemos aquí, riñón, hígado, cerebro y músculo esquelético, los que más trabajan o los que más carnitina tienen. Y es muy lógico, pues en el caso del músculo esquelético, porque sabemos que se tiene que quemar energía, se tiene que entrar a este proceso de beta oxidación para que el músculo tenga energía con que continuar la contracción. Y a nivel de cerebro, pues igual necesitamos energía. Entonces aquí es en estos 4 tejidos donde podemos encontrar más L-carnitina. También tiene que ver con procesos de peroxidación y de estrés oxidativo. Entonces, bueno, mira, vemos aquí en estas imágenes, vemos cómo pues la glucosa, ya habíamos dicho, se convierte en piruvato y una vez a través del proceso de glucólisis aeróbica y una vez que es piruvato, como tal, entra al ciclo a través de coenzima A, entra al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs pues libera una cantidad importante de ATPs, 38 ATPs. Y los aminoácidos pues igual, aunque recordemos, ya lo habíamos comentado la vez pasada, que los aminoácidos no fueron diseñados para procesos energéticos. Los aminoácidos son las piezas, son los ladrillos que construyen las proteínas y pues no están hechos para obtener energía, pero en situaciones de extrema urgencia o en situaciones críticas, también los aminoácidos entran a procesos metabólicos como el ciclo de Krebs para obtención de energía. Y los ácidos grasos, pues igual, también entran a procesos metabólicos. Esta es la mitocondria, por eso les decía que aquí es donde se lleva a cabo todo esto. Entonces, esta es la célula y aquí está la mitocondria y los ácidos grasos, pues igual, tienen que entrar a la beta oxidación para después entrar al ciclo de Krebs a través de la acetilcoenzima A. Y aquí es donde la carnitina tiene su función, porque es la que va a permitir que los ácidos grasos que están, sobre todo los de cadena larga, eso es importante mencionarlo, su principal acción es en aminoácidos de cadena larga, son los que esta carnitina le permite a estos aminoácidos de cadena larga poder entrar hacia la mitocondria. Y aquí lo vemos un poquito más específico. Aquí vemos cómo está el espacio intermembrana y esta como tal ya esta es la membrana mitocondrial y ya todo esto de aquí para acá pues ya es mitocondria. Y aquí está el proceso de beta oxidación que es intramitocondrial. Y este es el espacio entre ambas membranas. Esta es la membrana externa. Entonces, aquí vemos cómo, y acá, perdón, está el citoplasma. Entonces, aquí está el citoplasma, aquí está el espacio entre las dos membranas de la mitocondria. Acá como tal ya es la matriz mitocondrial. Recuerden que la mitocondria tiene 2 membranas, la membrana externa y la membrana interna. La membrana interna es la que está como plegadita, que es la que le da como que su imagen característica, perdón. Entonces, aquí y aquí está el citoplasma, ¿sí? Entonces, bueno, vemos cómo la carnitina está localizada en la membrana interna de la mitocondria,
y es la que nos va a permitir meter estos ácidos grasos de cadena larga y que estos ácidos grasos de cadena larga puedan ser transportados a través de coenzima A hacia la beta-oxidación. Y en la beta-oxidación, pues bueno, obtenerse la energía de los mismos. Entonces, es importante identificar que aquí es donde actúa la mitocondria, en la membrana interna. Aquí es donde actúa, perdón, la carnitina, en la membrana interna de la mitocondria y que también requiere, o bueno, trabaja, mejor dicho, en conjunto con dos enzimas que son claves, que es la carnitilpalmitoiltransferasa 1, que esa se encuentra en la membrana externa, y la otra, igual la carnitilpalmitoiltransferasa 2, que trabaja en la membrana interna. Entonces, aquí estas dos enzimas, la carnitilpalmitoiltransferasa 2 y la carnitina, son las que permiten que los ácidos grasos pasen del citosol al espacio transmembranal y de ahí a la matriz mitocondrial para que puedan ser transportados y a su vez procesados en la beta-oxidación. Aquí es donde trabaja la carnitina. Y, bueno, es que esta máquina anda muy sensible. Hablando, bueno, esa fue carnitina, ahora vamos a hablar de té verde, que ya el té verde lo habíamos mencionado en muchas otras de las presentaciones, y bueno, pues nosotros somos fanáticos del té verde. Cuando puedan, igual, denle una checadita a la alimentación, sobre todo de los japoneses. Les habíamos contado también en alguna otra presentación de la isla de Okinawa en Japón. La isla de Okinawa en Japón, pues ahí todos tienen más de 100 años. Creo que el más chiquito tiene 105 años y de ahí para arriba, hasta 120 me parece que llega el más grande. Y bien, la verdad es que es una población que no tiene enfermedades, que no es una población dependiente, a pesar de ser personas muy adultas mayores, no son personas que requieran cuidadores, ni que sean dependientes, ni que tengan discapacidad, ni que estén enfermos. Era lo que les decía. Creo que esa isla es el ejemplo perfecto de lo que es el envejecimiento saludable. Bien, siempre se me olvida ese dato, pero fíjense, son 100,000 habitantes en la isla de Okinawa. Perdón, por cada 100,000 habitantes hay 34 centenarios, o sea, son 600 con más de 100 años, fíjense. Y no crean que los demás están chiquitos, o sea, son de menos de 100 años, no son centenarios, pues también es una población grande. Y los centenarios son 600, un poquito más de 600. Y esos centenarios, pues como les decían, están perfectamente sanos. No les duele nada. Y lo mejor de la historia es que son productivos. Son gente que se levanta a las 4 o 5 de la mañana, cuidan su tierra, porque ahí todavía se siembra la tierra, cuidan su tierra, tienen sus rituales de su religión, sus costumbres, comen muy sano, toman muchísimo té verde, comen muchísimo pescado, son activos, van, suben, regresan, cargan, hacen ejercicio, hacen meditación. Y algo que también es muy importante, son sociables, son unidos entre ellos, se platican, están unidos entre sí, son una comunidad unida, tienen amigos, hablan con sus amigos, se frecuentan. Entonces, creo que ahí, a mí siempre me gusta mencionarles esto porque creo que Okinawa es el ejemplo de cómo debe de vivirse con un aspecto sano en todos los sentidos de la vida. Cuando puedan, léanlo, es muy bonito, es muy interesante leer de la vida en Okinawa y de cómo estos centenarios, porque todos son centenarios, bueno, todos estos adultos mayores que les comento son centenarios, viven una vida plena y no están enfermos. Y es ir en contra de ese paradigma que siempre les he dicho,
que la persona adulta mayor tiene que ser enferma por necesidad, eso es una gran mentira. Y ahí está el ejemplo de Okinawa, y no solo Okinawa, hay otro lugar igual muy parecido a Okinawa en Francia, me parece, que también todos son mayores de 100 años y viven bien, y sin enfermedad, sin discapacidad, sin ser dependientes, y son felices. Son adultos mayores felices. Y creo que esa es la clave. El té verde, volviendo a esto, que en Okinawa toman mucho té verde, el Okinawa y el té verde, perdón, que toman no solo en Okinawa, sino en muchos lugares, procede de una plantita que se llama Camellia sinensis. Y bueno, pues esta plantita, por supuesto, es asiática y tiene una gran cantidad de polifenoles, de cafeína y de algunas otras sustancias. Miren, se le han encontrado miles de tipos de polifenoles. Si ustedes igual hacen una investigación de los componentes del té verde, les van a salir una lista impresionante de sustancias, pero la más importante, bueno, la más representativa es esta que está aquí, la epigalotecatequina, que aquí está su abreviatura porque es un nombre esote, ¿verdad? Y esta catequina, pues es la más abundante en esta plantita, en el té verde, y nos dice que es un potente inhibidor igual también de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, bueno, pues eso es importante. Además, también es antioxidante, es un antioxidante potente y también es anticancerígeno. Se ha encontrado que el té verde tiene otros polifenoles, pero como les decía, este es uno de los más relevantes, que tiene efecto en inhibir oncogenes. Entonces, bueno, pues también eso nos explica por qué una población tan mayor no tiene cáncer, porque si recordamos una de las teorías que nos explica el cáncer, pues es que las células al volverse senescentes pierden la regulación en la reproducción y es cuando se vuelven cancerígenas. Pero si tenemos células que son sanas, como en este caso del ejemplo de Okinawa, pues no se van a volver células cancerígenas. Y una de las explicaciones, pues es esto, que estos polifenoles que tienen efectos sobre los oncogenes, pues van a evitar que se desarrolle el cáncer. Dentro de los muchos efectos, digo, aquí estamos ahorita haciéndole un poquito más de relevancia a la parte de control de peso, pero el té verde, como ya lo hemos dicho muchas veces, pues tiene no solamente efectos para control de peso, sino como les estoy comentando, efectos antioxidantes y anticancerígenos. Y eso pues está demostrado con la evidencia en estas poblaciones, en las poblaciones orientales que consumen muchísimo té verde. Igual, por ejemplo, las japonesas, las mujeres japonesas, pues no conocen el cáncer de mama, no conocen el cáncer de útero, son mujeres sanas en ese sentido, a diferencia de nosotras, ¿no? Las occidentales, que tenemos altos índices de cáncer de mama y cáncer cervicuterino. Y eso también ha llamado mucho la atención, porque bueno, vemos la alimentación de las japonesas y vemos la alimentación de las occidentales y pues como que dejamos mucho que desear las occidentales. Y eso pues está relacionado también con la presencia de cáncer. Y acuérdense que todo esto está basado en los procesos epigenéticos que pues se activan o se desactivan con lo que comemos. Por eso es muy cierto eso que se decía desde hace mucho tiempo, pues lo dijo el padre de la medicina Hipócrates, que tu alimento es tu medicina, y eso es totalmente cierto, y el ejemplo pues aquí está. Se sugiere hacer una toma de 100 miligramos 3 veces al día, antes de los alimentos, y después, con una hora después, es más que suficiente. Esto también nos dice que se pueden tomar por tazas. Siempre les comento que pueden ser de 4, 5, hasta 6 tazas al día de tecito verde, pues está bien, ¿no? Hay algunas presentaciones, ahorita ya no las he visto, no sé si ya las sacaron del mercado, pero hay algunas presentaciones de té verde que había en cápsulas. La verdad es que, no quiero decir mentiras, no las he visto ya. Ahorita solamente me ha tocado ver la presentación de tecito, pero si es en té, bueno, pues de 4 a 6 tazas al día está perfecto. Y aquí está, miren la imagen de la plantita, del tecito de té verde. Es una plantita muy bonita. Bueno, todas las plantas son bonitas, pero esta está
muy bonita también. Y bueno, pues a nivel bioquímico, ¿qué es lo que hace el té verde? Pues miren, nada más, esto es un pequeño ejemplo, porque si nosotros habláramos de la bioquímica del té verde, pues igual aquí nos quedamos 3 horas. Pero un pequeño ejemplo, los polifenoles actúan para inhibir la oxidación de las LDL, que son un tipo de lipoproteínas, que tienen mucho que ver con la formación, o son de las principales que están involucradas en la formación de las placas de ateroma a nivel de la pared endotelial de los vasos de las arterias. Entonces, bueno, esta oxidación, que es como que el paso previo para que se forme el ateroma en las arterias y en el proceso de aterosclerosis, pues con los polifenoles se ve inhibido. Entonces, tiene que ver con bloquear la formación del ateroma. Y a nivel de metabolismo de colesterol, pues estos mismos polifenoles, que ya habíamos puesto el ejemplo de la ergocatecolamina, pues van a actuar sobre las apoproteínas y van a producir efectos de hipocolesterolemia. También van a inhibir a la lipasa plasmática, perdón, a la lipasa intestinal, y esta lipasa intestinal pues va a tener efectos sobre una menor absorción de colesterol. Y también estos mismos polifenoles en efectos de vasoconstricción pues van a inhibir a la fosfolipasa 2, que pues tiene que ver con la cascada inflamatoria, como todos recuerdan, y también tiene que ver con efectos de relajación a nivel de la musculatura lisa. Es decir, va a provocar un efecto de vasodilatación, lo cual favorece la oxigenación y la llegada de nutrientes a los tejidos. Por supuesto, al favorecer esta relajación de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, pues va a favorecer también que la presión arterial baje. Entonces, bueno, pues si se fijan es una maravilla porque va a evitar que se haga la placa de ateroma, que está relacionada con la aterosclerosis y con los eventos cardiovasculares. Por supuesto, va a tener impacto en todo lo que es el perfil de lípidos, ¿sí? En todas las dislipidemias va a actuar a nivel de la dislipidemia, sobre todo en la parte de colesterol, es donde más va a tener efecto los polifenoles del té verde, va a disminuir el colesterol y va a mejorar el perfil lipídico. Y a nivel de tensión arterial y de efectos clínicos cardiovasculares, pues va a bajar la presión. Entonces, es una maravilla el té verde, igual que muchas otras cosas de la naturaleza. Y bueno, pues esta es nada más una pequeña muestra de lo que hace el té verde, porque tiene muchos otros efectos. Y nos pasamos a otro que también es una maravilla, que es el triptófano. Y el triptófano, pues es un aminoácido, se le ha llamado el aminoácido amigo, y pues también es una cosa maravillosa este aminoácido. Es un aminoácido esencial, por supuesto. No, a mí déjame. Así que no lo produce nuestro organismo y que tenemos que consumirlo de manera externa, o sea, tenemos que tenerlo en nuestra dieta porque no lo va a producir nuestro cuerpo. Hay algunos que sí, otros no, por eso les voy a pedir por favor que estén pendientes con el micrófono. Yo los tengo todos silenciados, pero de repente me desbloquean y entonces, bueno, les voy a pedir que bloqueen por favor sus micrófonos porque nos entra mucho ruido. Muchas gracias. Bueno, volviendo aquí al tema, les comentaba que es un aminoácido esencial y tiene que ver con la serotonina a nivel cerebral y con la síntesis también de melatonina, que es la hormona que regula el sueño, a través de procesos metabólicos que ahorita vamos a ver. Es el precursor también de la niacina, ¿no? Y bueno, pues en una dieta normal, más o menos andamos consumiendo entre 500 entre 100 y 500 miligramos de triptófano. Las proteínas animales aportan más o menos un 1.4% y las vegetales más o menos un 1%. Y aquí está el proceso metabólico por el cual el triptófano es tan importante. El triptófano, al ser consumido, bueno, pues
entra a vías metabólicas a través de la enzima triptófano hidroxilasa. Esta enzima va a actuar y lo va a convertir en 5-hidroxitriptófano. Después va a llegar la hormona descarboxilasa, amino aromático descarboxilasa, y lo va a convertir de 5-hidroxitriptófano a serotonina. Y bueno, pues todos sabemos la importancia que tiene la serotonina como una de las principales hormonas reguladoras del sistema a nivel cerebral de procesos de emoción, sobre todo relacionados con nuestras emociones, y sabemos que al caer los niveles de serotonina, pues la persona entra en depresión, y esto, bueno, pues está relacionado también con todo lo que es el perfil metabólico de la persona deprimida. Y la serotonina, como ya formada como tal, como serotonina, sufre una transformación a través de la hormona acetiltransferasa, serotonina acetiltransferasa, y posteriormente se convierte en L-acetilserotonina, porque se le pegan ahí unos grupos hidroxilo y amino, y después a través de otra hormona que se llama acetilserotonina metiltransferasa, la convierte en melatonina. Y la melatonina, pues es la encargada de regular los procesos del sueño. La melatonina induce el sueño y permite que tengamos un descanso reparador. Las personas que no tienen niveles adecuados de serotonina, pues por supuesto que no duermen bien, tienen periodos muy cortos de sueño y no tienen un sueño reparador, un sueño de movimientos oculares rápidos, no hay regeneración de tejidos, no hay reparación a nivel celular, y bueno, pues esto tiene que ver con procesos de enfermedad. Y aquí se vuelve muy importante estos tres, el triptófano, la serotonina y la melatonina, se vuelven básicos cuando hablamos de patologías, como ya dijimos, como la depresión, como la fibromialgia, como los procesos de todo lo que tiene que ver con alteraciones del ánimo, las personas que están ansiosas, las personas que tienen procesos de dolor crónico como artritis reumatoide, como procesos de tipo quirúrgico que no han sido resueltos y que quedan con secuelas y están con dolor crónico, es decir, toda aquella persona que tiene tanto dolor crónico como depresión, ansiedad, angustia y que no duerme bien o que tiene alteraciones crónicas del sueño, pues aquí estas tres sustancias, el triptófano como precursor de estas dos, de serotonina y de melatonina, se vuelve la estrella de la película. Porque si nosotros no apoyamos al paciente con triptófano o con melatonina, pues no vamos a romper ese círculo vicioso. Si el paciente no duerme, al no dormir se va a sentir cansado, se va a sentir fatigado, su umbral al dolor va a bajar y entonces las molestias que siente se van a hacer todavía más fuertes, el dolor se va a exacerbar más y entonces al sentir más dolor pues se va a deprimir más, sus niveles de serotonina por supuesto van a bajar todavía más y si no durmió pues más todavía, entonces se vuelve un círculo vicioso totalmente catastrófico porque uno actúa sobre el otro. No hay niveles adecuados de serotonina, la persona está deprimida y al estar deprimido pues no duerme, y si no duerme, pues obviamente también amanece cansado, amanece con dolor, amanece más deprimido, y eso pues genera que se sienta peor. Y al no dormir, pues no genera regeneración en sus tejidos, y esas lesiones o esa reestructuración que necesita intracelular, todo lo que esté dañado, el ejemplo, a lo mejor la fibromialgia, o la artritis reumatoide, donde tiene que haber un proceso de reparación de los tejidos, pues no se da porque no hay un ciclo de sueño efectivo. Entonces todo esto se ve afectado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en cualquier paciente que esté deprimido, en cualquier paciente que tenga dolor crónico, en cualquier paciente que tenga cualquier enfermedad crónica degenerativa o por el motivo que sea, no duerme bien porque tiene dolor crónico, porque lo acaban de operar, porque tiene dolor crónico, porque no quedó bien de alguna cirugía, etcétera, pues hay que darle triptófano, hay que darle melatonina.
Y ambos se pueden dar pues de manera muy fácil. El triptófano se vende, si no se tiene un aporte suficiente en la dieta, pues entonces lo podemos comprar en algunas tiendas a manera de tabletas y se puede tomar. Y la melatonina, pues igual, vienen tabletitas de 3 y de 5 miligramos y se debe de tomar más o menos una hora antes de irse a acostar. Y bueno, pues puede llegar a tomar hasta 30 miligramos de melatonina para que pueda dormir. Eso combinado con el tratamiento antidepresivo para que podamos elevar también los niveles de serotonina. Pero no todos son los antidepresivos. Si nosotros ayudamos con la dieta y con la dieta para elevar el contenido de triptófano y con algún suplemento tanto igual de triptófano como de melatonina, de verdad créanme que le va a ayudar muchísimo, le van a apoyar, se va a sentir mejor, va a dormir, va a descansar, va a mejorar su dolor, va a mejorar su ánimo y pues todo le va a cambiar. Entonces, se los recomiendo mucho, por favor. Aquí está, miren, la inducción al sueño. La serotonina también tiene que ver con el sueño. Recuerden, con la serotonina pues tiene que ver con sentirse bien, con el estado de bienestar, con el sueño. La melatonina pues es la hormona encargada, como ya habíamos dicho. También la serotonina, pues acuérdense que está relacionada con la percepción del dolor. Cuando tenemos niveles adecuados de serotonina, pues el umbral al dolor sube bastante. Y eso pues es lógico. Y vean simplemente el ejemplo que siempre les pongo. Cuando estamos enamorados o cuando nos entra el amor en la vida, pues nuestros niveles de serotonina están pero hasta el tope. Porque recuerden que el enamoramiento es un estado de alteración bioquímica en el cerebro, aunque suene muy feo, pero es cierto. Y la serotonina, al tener altos niveles en nuestro cerebro cuando estamos enamorados, pues nada nos duele, ¿no? Yo creo que podemos tener la apéndice ahí reventándose y a los enamorados nada les duele, ¿no? Pero cuando la persona está deprimida, pues así lo roce a veces un alfiler y le duele. Eso tiene que ver con los niveles de serotonina. La obesidad también está aquí relacionada, porque vemos que los niveles de serotonina también se ven afectados con los procesos de sensación de saciedad. Y también recuerden que la leptina se produce en la noche durante el sueño de movimientos oculares rápidos. Por lo tanto, si la persona no tiene buenos niveles de melatonina y su sueño es deficiente, pues no va a producir adecuada cantidad de leptina y su capacidad de saciedad se va a ver alterada. Entonces, las personas obesas que trabajan por las noches o que no duermen bien, tienden a subir de peso porque sus niveles de leptina empiezan a caer y no hay saciedad. Aquí vemos la recomendación, pues es de tomar de 100 a 200 miligramos de triptófano, de 5L triptófano, puede ser en ayunas, se recomienda sobre todo en ayunas. Y bueno, pues obviamente en personas que están tomando antidepresivos, pues tenemos que regularlo, sobre todo con el tipo de antidepresivo que esté tomando. Ahorita ya no se están utilizando tanto los antidepresivos que tienen que ver con la recaptura de serotonina. Los más recientes actúan a otros niveles, pero aquí ya se tiene que personalizar el tratamiento para ver si le podemos dar o no con el antidepresivo. Habría que checar, bueno, y si es que lo esté tomando. Si no está tomando antidepresivo, no hay ningún problema. Por supuesto, en embarazo y en lactancia, pues no se recomienda. El cromo, que es otro de los muy buenos. Bueno, el cromo, pues es un mineral de los llamados minerales traza, porque son cantidades muy, muy pequeñitas lo que nosotros ingerimos en las dietas, pero bueno, es un mineral que efectivamente, aunque requerimos en cantidades muy pequeñitas, como la llamamos estas cantidades trazas, pues son cantidades que son indispensables para las funciones de la vida. Y esto tiene que ver sobre todo con el metabolismo en hígado, en vaso, en tejidos blandos y en el hueso. ¿Qué hace el cromo? Bueno, pues regula, tiene que ver con el metabolismo de carbohidratos en la sangre, con el colesterol, con pérdida de grasa y con presión arterial alta. El picolinato de cromo,
se ha reportado, porque todavía aquí sí hace falta más evidencia, se requieren más estudios sobre todo estudios en vivo del efecto del cromo, pero bueno, obviamente la investigación sigue en todos los aspectos, pero hablando específicamente del cromo en células vivas, pues vemos que el cromo tiene que ver con neurotransmisores igual que están alterados en pacientes con depresión, con trastorno bipolar y con esquizofrenia. Y bueno, pues el polipicolinato de cromo, perdón, induce la pérdida de grasa a nivel corporal y favorece el aumento de la masa muscular. Y esto, bueno, pues no está relacionado con procesos de ejercicio con la dieta, es decir, es un efecto independiente de las vías metabólicas que se estimulan cuando hacemos control de peso con disminución calórica o cuando hacemos ejercicio. Entonces, por eso es importante el consumo de cromo. Se recomiendan entre 200 a 600 microgramos de cromo al día. Más o menos las presentaciones vienen de 300, casi todas vienen de 300 microgramos. Entonces, tomar pues una o dos tabletitas al día. El cromo, bueno, pues también tiene que ver con procesos a nivel de absorción, tiene que ver con los inhibidores de la bomba de protones y con los corticosteroides. Aquí también se comenta que se debe de dar o se puede ingerir, mejor dicho, con vitamina C y con niacina que favorecen su absorción. También se comenta que no se debe de dar con carbohidratos simples, bueno, de hecho no se debe de consumir carbohidratos simples, pero si se va a tomar cromo, pues no se debe de dar con carbohidratos simples porque bloquean o disminuyen, no es que la bloqueen, sino que disminuyen su absorción. ¿Sí? Y bueno, pues el cromo, como ya habíamos dicho, es esencial en el metabolismo de carbohidratos porque es un mineral que tiene que ver con la captación, con la sensibilización del receptor de la insulina a nivel de la membrana celular. Entonces, bueno, el cromo entra dentro de toda la cadena de sensibilización del receptor. Cuando hay niveles bajos de cromo, se ha visto que hay una resistencia periférica a la insulina. Por eso es que en los pacientes diabéticos pues está muy indicado y en pacientes que empiezan a tener intolerancia a los carbohidratos, está indicado iniciar un tratamiento también con cromo. Para ambos casos es donde la indicación es más fuerte en pacientes diabéticos que ya tienen alterada la vía del receptor de la insulina y en pacientes que están empezando con alteraciones de intolerancia. Es cuando tiene mayor efecto el dar cromo, porque actúa a nivel precisamente de la sensibilización del receptor de la insulina. Y bueno, los omegas, que ya también hemos comentado en algunas otras ocasiones, los omegas 3 y 6 también están, pues son de lo más importante en nuestra dieta. Recordemos que los omega 6 van a favorecer el perfil inflamatorio porque están relacionados con el ácido araquidónico, el ácido linoleico, que es omega 6, está relacionado con el ácido araquidónico y el ácido araquidónico pues desencadena o libera todos estos factores proinflamatorios, los eicosanoles, las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos. Y a nivel de esto, a través de las dos enzimas que todos recordamos, que son las estrellas de la película para el factor inflamatorio, que son la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Estas dos enzimas van a actuar sobre el ácido araquidónico y van a producir estos compuestos proinflamatorios. Y los omega 3, por otro lado, que son el ácido linolénico, pues el ALA y el EPA, que es el eicopentanoico, pues estos también, el DHA, perdón, van a tener estos tres, que incluso ya hasta aparecen en la leche de los bebés, ¿no? Que están adicionadas con estos,
Bueno, pues estos omega 3 van a tener igual su acción con la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, va a actuar sobre ellos, pero aquí lo que se va a liberar pues son factores no inflamatorios y bueno, pues estos van a ayudar a tener efectos favorables. Y aquí tenemos también los ácidos grasos. Recuerden que los ácidos grasos pues son ácidos poliinsaturados. Los poliinsaturados pues son los omega 3 y los omega 6. Los monoinsaturados es el omega 9, que es el ácido oleico, pero para nosotros los más importantes pues son estos, pero sobre todo pues los omega 3, estos tres, ¿no? El ALA, el EPA y el DHA, el alfa-linoleico, el eicopensanoico y el docohexanoico, más conocido como DHA, que son los que favorecen el perfil antiinflamatorio, son los que tienen efectos cardiovasculares favorables a nivel del corazón y del sistema vascular periférico. Y bueno, pues por supuesto los que debemos de evitar son los omega 6. Los omega 3, como ya también hemos comentado, tienen efecto a nivel de control de peso, reduciendo la masa grasa. Sobre todo esto se ha estudiado un poquito más en mujeres. En estudios que se han hecho durante 3 meses, se observa que sí hay una diferencia significativa en el grupo que recibió omega 3 que en los grupos que no reciben omega 3. Hay otros estudios, esto a veces entra en controversia porque hay otros estudios que dicen que no tuvo ningún efecto, pero hay estudios que sí. Por supuesto influye muchísimo la metodología de los estudios y influye muchísimo las características de la muestra, ¿no? Mujeres de qué edades, en qué rangos de edades, premenopáusicas, posmenopáusicas, si se les dio o no se les dio control de peso a través de alimentación o si nada más fue el suplemento con omega 3. Es decir, influyen muchísimos factores. Por eso es que se entra en controversia con si sí o con si no. Yo he leído artículos a favor y he leído artículos que dicen que no tiene nada, pero la experiencia, que es lo que yo les puedo transmitir, mi experiencia, pues es que sí funcionan, que sí tienen un efecto no solamente cardioprotector, sino también un efecto para control de peso. Y por supuesto que yo los recomiendo muchísimo y que sí en la evidencia que yo tengo de mis pacientes, pues sí tienen un efecto favorable para la pérdida de peso. Es de lo que yo más utilizo con ellos y por supuesto que sí les funciona. La evidencia, como les decía, sugiere que los ácidos grasos, obviamente con lo que habíamos dicho desde el principio, si no tienen una educación alimentaria y si no hacen un programa de ejercicio, pues el omega 3 solito no va a hacer milagros, igual que ningún otro nutracéutico. Pero si cualquier paciente, no solamente las mujeres, sino cualquier paciente con sobrepeso o con obesidad, trabaja con estos 3 elementos, es decir, el control dietético, el programa de ejercicios y un aporte de nutracéuticos, yo les aseguro, y eso sí se los digo con toda la experiencia del mundo, que sí bajan de peso y que no tienen rebote. Y eso pues yo lo he visto, yo lo vivo con ellos. Se sugiere tomar de 2 a 3 gramos al día con sus alimentos. El jengibre, ahora vamos con el jengibre. El jengibre, pues es un rizoma, es una plantita, es un rizoma aplanado, ramificado, y bueno, pues todos lo conocemos, ¿no? El jengibre es de lo más común, de lo más accesible, de lo más barato, y bueno, pues es un producto que tiene también muchísimas sustancias que estudiársele. Miren, aquí nada más pusimos unas cuantas que también tienen efectos en muchos otros aspectos. También es antioxidante, también es anticancerígeno, también nos ayuda a estimular el sistema inmunológico, también ayuda para control de peso. La verdad es que es muy parecido al té verde, tiene muchísimas sustancias que estudiarle que tienen efectos benéficos, no solo en un aspecto, sino en muchos otros. Por ejemplo, miren, antiinflamatorio se ha visto que disminuye la síntesis de prostaglandinas actuando principalmente sobre la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa.
Entonces disminuye la producción de prostaglandinas, de leucotrienos, de tromboxanos, actuando a través de estas dos enzimas que ya veíamos en el esquema anterior. También tiene un efecto ansiolítico cuando se da con el ginkgo biloba. Tiene un efecto pues tranquilizante y se puede recomendar para personas que tengan trastornos de ansiedad y bueno, pues no tiene un efecto sedante, ¿no? Que por lo menos sí se ve en las benzodiazepinas, ¿no? Entonces recomienda mucho en pacientes, a lo mejor adultos mayores que tienen ansiedad, que no podemos estarles dando benzodiazepinas, podríamos ayudarles un poquito con jengibre y ginkgo biloba. Tiene efectos hipoglucemiantes, también se recomienda en pacientes diabéticos y en pacientes que empiezan a tener intolerancia a los carbohidratos o que empiezan a tener curvas de tolerancia a la glucosa inadecuadas. También mejora el perfil lipídico, todo lo que son dislipidemias, porque tienen efectos sobre todo a nivel de colesterol, también es hipocolesteromiante. Y bueno, pues lo que decíamos, el nivel de perfil de lípidos, mejora la concentración de insulina, se ha reportado también que tiene efectos sobre el receptor de insulina, mejorando la sensibilidad al receptor. Entonces, bueno, pues también por eso es muy recomendado para los pacientes diabéticos, ¿sí? Tiene también un efecto a nivel de presión arterial, porque se ha visto que actúa sobre los canales de calcio y eso ayuda a favorecer la hipertensión. Y bueno, pues también es como si fuera un efecto parecido al amilodipino o al nifedipino, ¿no? Actúa en ese mismo nivel. Se recomienda pues de 1 a 9 gramos diarios de jengibre. Y el jengibre pues realmente viene en muchísimas presentaciones. Viene para preparar en agua, polvito como para preparar en agua. Viene en tintura, que ahí se llaman gotas. Viene también en extracto. Y bueno, la plantita como tal, pues en cualquier mercado la pueden encontrar, ¿eh? Hasta en el súper la venden. La plantita como tal, la pueden comprar, se puede comer, o sea, la pueden comer así, masticarla, se la pueden comer, la pueden hervir para hacer tecito, realmente la pueden comer de 1000 maneras, ¿no? Y es muy, muy recomendable el jengibre. Creo que ya es el último, el zinc, ya me colgué para variar. El zinc, pues es también uno de los minerales, el zinc, el magnesio, el cobre, el selenio, esos 4 son de los principales minerales que tienen que ver con aspectos metabólicos y aspectos de la enfermedad metabólica, diabetes, sobre todo diabetes, intolerancia a carbohidratos, etcétera. Son de los que más utilizamos en control de peso también, porque obviamente el paciente obeso y el paciente con sobrepeso, pues es el que más tiene alteraciones metabólicas. Entonces, bueno, pues el zinc, junto con los otros dos, ya hablamos de cromo, nos va a faltar ver el selenio y nos va a faltar ver el magnesio, que les digo, es insuficiente el tiempo para hablar de todos, pero también van incluidos. Estos 4 son como que lo mejor que tenemos, hablando de minerales, para poder apoyar a nuestro paciente con trastorno metabólico, independientemente de cómo se llame, independientemente de que sea intolerancia, de que sea ya diabetes como tal, etcétera. Si nosotros le apoyamos con estos minerales, de verdad que va a mejorar. La insulina y el zinc, bueno, tienen que ver a nivel de la célula beta. Espérenme tantito que pase el señor, porque se vino a parar aquí exactamente en la ventana. Ya ven, son los problemas del Zoom. Bueno, creo que ya se nos fue. El zinc tiene que ver sobre todo con la función de la célula beta, como les comentaba, en el páncreas, porque tiene que ver con la síntesis y el almacenamiento y, por supuesto, la secreción de insulina. Y esto, pues, todavía más con el metabolismo de los carbohidratos. La deficiencia de zinc se ha visto que tiene repercusiones en la secreción de insulina, es decir, también hay una deficiencia en la secreción de insulina cuando bajan las reservas de zinc. Recuerden que tenemos siempre depósitos de almacenamiento de minerales.
Cuando estos se ven disminuidos, pues es cuando empezamos a tener alteraciones. La resistencia periférica a la insulina también se ve incrementada cuando hay un déficit de zinc y a esto provoca a su vez, pues obviamente, elevación en las concentraciones séricas de glucosa. Entonces, bueno, pues en pacientes que se ha visto que tienen depletados los niveles de zinc, se han encontrado también estas alteraciones. Y bueno, pues esto lleva a niveles altos de glucemia, a hiperglucemia y alteraciones en la regulación del metabolismo de los carbohidratos. La recomendación del zinc, pues aquí la tienen. La recomendación en general pues va de 10 a 30 miligramos al día. Siempre se sugiere que sean 3 tomas, no rebasar los 40 miligramos por día, eso es también una recomendación. Y bueno, también como un extra, siempre se lo recomendamos a los pacientes que empiezan a tener caída de cabello. Es muy bueno también para la caída del cabello, sobre todo tengo pacientes mujeres que a veces al entrar en el cambio del climaterio empiezan a sufrir caída de cabello por los mismos efectos hormonales. También el suplemento con zinc les puede ayudar muchísimo para este problema y bueno, pues es bonito y tiene las 3 veces, bueno, bonito y barato.